Bien, hermanos, buenas tardes. Ya es tiempo de iniciar esta actividad. Ya nuestro hermano Conrado ya está listo. Y la, la tercera clase que tenemos de, del taller de la clase de hermenéutica. Entonces vamos a iniciar esta actividad en nombre de nuestro Dios. Ahí veo a nuestro hermano Paco Hernández. Vamos a pedir que nos dirija en la primera oración. Luego dejamos el lugar para nuestro hermano Conrado. Y en la oración final le vamos a pedir a nuestro hermano Beto que nos dirige en la oración final. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a esta actividad en el nombre de nuestro Dios. Hermano Paco. Buenas tardes. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santificado sea su nombre. Le damos gracias una vez más en este día por la vida, por la salud que usted nos da y porque nos da esta oportunidad de esta hora estar congregados para aprender un poco más de su palabra y expresarla lo mejor posible. Bendiga a nuestro hermano Conrado, que usted le siga dando esa sabiduría, ese entendimiento para que él nos explique de la mejor manera las escrituras. Sea con él, sea con su familia, que usted le bendiga, que le cuide y le proteja de todo, tanto a él como a cada uno que estamos aquí reunidos en este medio. Que usted nos bendiga y usted nos cuide como ha hecho hasta ahora. En sus manos nos ponemos hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues denme oportunidad de compartir la pantalla y le empezamos. Gracias a Dios, hermanos, que nos da nuevamente la oportunidad. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Sí, que nos da la oportunidad de estar juntos a través de este medio y vamos a tratar de aprovechar el tiempo, hermanos, para seguir con este estudio de la hermenéutica, ¿verdad? Entiendo que son a veces no conceptos muy fáciles, ¿verdad? De entender. Hay que dedicarle un poco de tiempo a esto para poderlo comprender mejor, pero bueno, no hay nada que con esfuerzo no se pueda lograr, ¿no? Refiriéndonos a las cosas de Dios, pues entre más esfuerzo hagamos, más vamos a poder aprender, ¿no? Entonces, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, que están con nosotros y nos dan también esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Entonces, si usted recuerda, la vez pasada nos quedamos platicando este punto, ¿verdad? La mente que puede entender la Biblia. Y ya habíamos visto previo a eso que hay pasajes que nos demuestran que la Biblia es un libro que se puede entender, ¿ok? Entonces, no está diseñada, las escrituras no están diseñadas para que solamente algunas personas las puedan comprender, no están diseñadas para que un determinado grupo especial de gente, como por ejemplo en el catolicismo se enseña, ¿verdad? De que solamente los sacerdotes católicos son los únicos que pueden entender correctamente la Biblia. Pues no es así. En realidad hay muchos pasajes que nos demuestran que realmente la Biblia se puede entender. ¿Por qué entonces hay personas que de plano no logran comprender las verdades bíblicas, ¿verdad? Las verdades que están reveladas a través de la Biblia. Bueno, es que hay también algunas actitudes que las personas debemos de tener para poder comprender la Biblia. Entonces, empezamos a platicar la clase anterior acerca de la mente que puede entender la Biblia, ¿verdad? La mente que puede tener esa capacidad de comprender la Biblia. Y hablamos primeramente de la mente renovada, ¿verdad? Una mente que ha cambiado, que ha sido transformada por medio de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios, que fue el último pasaje que leímos, 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe, es decir, no comprende, no alcanza a entender o a comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. En el contexto, está hablando precisamente de las Escrituras, está hablando de la revelación que fue dada por medio del Espíritu Santo.
Entonces, dice, el hombre natural, aquí es una referencia al incrédulo. De hecho, decíamos que en este pasaje, desde el 2:14 hasta el 3, verso 2, verso 3 más o menos, hay tres tipos de hombres que cita Pablo aquí: el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Y decíamos que el hombre espiritual, pues se refiere a aquel cristiano que es fiel. El hombre carnal se refiere a un cristiano que no está viviendo conforme a las enseñanzas de las Escrituras, actúa carnalmente, sigue dominado por su carne, pero el hombre natural es diferente. El hombre natural es alguien que no ha sido convertido, es alguien que es incrédulo, no es un cristiano, y que por lo tanto no puede comprender las cosas de Dios, ¿ok? Ahora fíjense cómo dice el verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, lo dice porque para él son locura, fíjate en esta frase, para él, no son locura, para él son locura, lo cual nos indica que aquí, fíjate, no es el problema no está en el mensaje, el problema no está en el mensajero, el problema está en el que oye. La mente de este que oye aquí tiene una actitud equivocada. Ve la palabra de Dios como locura, ¿sí? Y la ve así porque no quiere que haya un verdadero cambio producido por el evangelio en él. No las puede entender, dice, porque se han de discernir. Para él son locura y no las puede entender por eso, porque la actitud que toma no es una actitud propia, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero como él no quiere tener ninguna relación con Dios, entonces no alcanza a comprenderla. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, bueno, hemos renovado nuestra mente y cosas que no comprendíamos antes de ser cristianos, ahora las comprendemos porque nuestra actitud ante la palabra de Dios ha cambiado, nuestra mente ha sido renovada, hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y ahora nosotros podemos comprobar cuál es esa buena voluntad de Dios, podemos comprender las escrituras. Entonces, eso es lo último que platicamos. La mente que puede entender la Biblia es una mente renovada. Dicho sea de paso, al hermano Beto y también al hermano Montes, ya les pasé el archivito, hermanos, de esto. Y no sé si ellos ya lo compartieron con ustedes, si no, bueno, pues lo compartirán en el momento que sea oportuno. ¿Ok? Ahora, veamos otra cosa también. La mente que puede entender la Biblia también tiene que ser una mente deseosa. Es posible que nosotros ya hayamos llegado al cristianismo, pensemos de alguna manera en cierta medida espiritualmente hablando, pero necesitamos crecer. Sí, necesitamos tener el deseo por las cosas espirituales, ¿verdad? Cuando recordamos pasajes como Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, el apóstol dice, desead, ¿verdad? Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? El apóstol Pedro, en esa parte de las escrituras, lo que está tratando de decirle a los hermanos es que así como un niño recién nacido desea la leche para alimentarse, así también nosotros debemos desear como niños recién nacidos ya no la leche de nuestra mamá, sino la leche espiritual, y esta leche espiritual se refiere a las escrituras. Y luego dice, no adulterada, significa sin cambio, pura, limpia, ¿ok? La verdad pura del evangelio. Pero luego dice esto, para que por ella crezcáis para salvación. Pero nota que aquí el mandamiento es desear, ¿sí? Entonces, la mente que puede entender la Biblia es una mente que tiene ese deseo. Aquellos que tenemos tiempo en la iglesia sabemos de que puede haber personas que tengan mucha capacidad intelectual para comprender las cosas, y a pesar de que se les enseñe, no aprenden. Pero el problema es que no está en su capacidad, sino en su deseo. Y hay hermanos que tal vez su capacidad intelectual es muy poca, pero el deseo que tienen los hace que realmente, hermanos, aprendan las cosas de Dios muy, muy fácil y muy rápido. ¿Ok?
Hace muchos años conocí a un hermano que no sabía leer de plano, no sabía leer, pero escribir muy poquito, ¿verdad? Pero las escrituras las conocía a la perfección, ¿verdad? Por capítulo y versículo, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que hizo posible que él hiciera eso? El deseo que él tenía. Entonces, una mente deseosa es una mente que puede entender la Biblia. Mira, en Juan capítulo 7, verso 17 también, Cristo dice esto. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús le está hablando aquí al pueblo judío, al pueblo que no quería creer que él era el Mesías, a pesar de las cosas que las escrituras decían sobre él, a pesar de los milagros que lo veían hacer. Pero Jesús dice que el problema de ellos estaba en su deseo. O sea, ellos no querían aceptarlo a él, ellos no querían reconocer lo que realmente él era el Mesías. Por eso dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que realmente tiene deseo de hacer la voluntad de Dios va a conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces Jesús otra vez aquí habló de que el problema está en el deseo, en la actitud con la que nosotros enfrentemos o nos aproximemos a las escrituras. Se requiere una mente deseosa. Ahora, fíjese esto es bien importante, hermanos, porque en la iglesia del Señor, muchos cristianos somos descuidados en cuanto al aprendizaje, ¿sí? Muchos cristianos somos descuidados. Hemos pasado muchos años en la iglesia y es muy poco lo que hemos avanzado en nuestro conocimiento de las escrituras. Entonces, hay que ser más diligentes en esto. Acuérdate que Pablo, por ejemplo, le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado, ¿verdad? Sí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Entonces, Pablo habló allí de la diligencia que debe de haber en el cristiano en cuanto al correcto uso de la palabra de Dios, en cuanto al aprendizaje de la palabra de Dios. Tristemente, en nuestros días muchos son descuidados en cuanto al aprendizaje y lo que ha provocado eso es la mente que no tiene el deseo de aprender. ¿Ok? Otros piensan que el aprendizaje de las escrituras debe ocurrir milagrosamente bueno, ya he hablado de esto antes y lo voy a volver a repetir y creo que lo voy a repetir varias veces en esta clase. El conocimiento de las escrituras no se adquiere milagrosamente, ¿sí? Hay que correr un proceso, hay que estudiar la Biblia, hay que empaparse de las cosas de Dios para que pueda ocurrir, hermanos, en nosotros el que podamos comprender las escrituras. Entonces, una mente deseosa entiende que no va a ocurrir milagrosamente, sino que tiene que echarse un clavado, ¿verdad? A las escrituras y tiene que leer aquí, leer allá, leer más allá, agarrar todo lo que esté a la mano para poder aprender. Entonces, una buena pregunta que tenemos que hacernos es si realmente tenemos hambre de Dios. ¿Sí? ¿Tendremos hambre de Dios? Bueno, les decía a los hermanos de Sierra Ventana que muchos hermanos dicen, hermano, ya tenemos ganas de estar allá reunidos, ya queremos estar ahí todos juntos. Y les digo que me preocupa si realmente lo que quieren es estar allí para estudiar más de la palabra de Dios o simplemente porque quieren estar allí, en ese lugar al que han estado yendo por años y años y años. Si realmente lo que extrañan es la convivencia con la hermandad o el edificio en el que están. ¿Sí? Entonces, ¿realmente tendremos hambre de Dios? Una de las cosas que ocurren ahorita por este tiempo que estamos viviendo es que la internet está llena, ¿verdad? La red está llena de predicaciones de todo tipo, todo tipo de hermanos, ¿verdad? Entonces, el que tiene hambre de Dios y tiene el tiempo, hermanos, ahorita que a lo mejor pasa más tiempo en casa, bueno, hay mucha oportunidad para estar escuchando mensajes de un lado y de otro, ¿no? Entonces, hay una mente que puede entender la Biblia. Esa es la mente que ha sido renovada
pero también la mente que está deseosa por aprender de la palabra de Dios. Lo que le quiero decir con esto es que nada va a ocurrir milagrosamente si usted y yo no hacemos la parte que nos corresponde de estudiar diligentemente la palabra. También se requiere una mente obediente, hermanos, una mente obediente. Fíjense, vamos a ver ahí el libro de los Salmos, capítulo 119, libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 97 hasta el 104. Vamos a irlo viendo ahí detenidamente, algunas partes de este versículo que son interesantes respecto a esto que estamos diciendo. Salmo 119, 97 al 104. Dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Ya de por sí vemos en esta declaración que en este hombre hay una mente deseosa, ¿verdad? Hay una mente deseosa. Todo el día es ella mi meditación, ¿sí? Vemos entonces una mente deseosa y una mente que está dedicada a la meditación de la palabra. Pero luego dice esto, fíjese lo que está ahí escrito con azul. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Cómo? Con tus mandamientos. David entendía, o el salmista entendía, que el nivel de sabiduría que él había obtenido, superior a la de sus enemigos, procedía de los mandamientos de Dios. Pero los mandamientos de Dios por sí solos no harían mucho si estos no fueran obedecidos. Entonces David entendía que la obediencia a los mandamientos de Dios era lo que lo habían hecho a él más sabio que sus enemigos. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque, y luego fíjate esto, porque siempre están conmigo. En otro salmo, David escribió, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Entonces, el hecho de que David aquí mencione que los mandamientos son lo que lo han hecho más sabio, no era simplemente por el hecho de conocer los mandamientos, sino por el hecho de obedecer los mandamientos. Mira luego lo que dice. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido. Ahora fíjate, aquí está la clave. Porque he guardado tus mandamientos. ¿Sí? Arriba solamente mencionó los mandamientos, pero ahora dice lo que ha hecho con esos mandamientos. Los he guardado. Guardar los mandamientos es sinónimo de obediencia. Entonces, de todo lo que David aprendió de Dios, del conocimiento de los mandamientos, cuando él los obedecía, lo hacía más sabio que sus enemigos, inclusive más que los viejos, dice, he entendido. Acuérdate que en la cultura, las culturas orientales, el hecho de ser personas de edad está íntimamente relacionado con la sabiduría, con la experiencia, con el conocimiento. No es como nuestra sociedad occidental, ¿verdad? Donde a los viejitos los hacemos menos. No, en la cultura oriental, una persona que ha vivido muchos años, reconocido por su experiencia, por su sabiduría, por sus conocimientos. Entonces David dice, más inclusive que los viejos he entendido, pero la razón es esta, he guardado tus mandamientos. De todo mal camino, dice, contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar, tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos, fíjate esto, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, la mente que puede entender la Biblia es la mente renovada, es también la mente deseosa, pero es también la mente obediente. Entre más obedezca a usted los mandamientos de Dios, más podrá comprender las verdades reveladas en las Escrituras. ¿Sí? Eso es lo que trata de enseñar David en ese salmo. ¿Ok? Entonces, se trata de tener una mente obediente. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente punto, si usted recuerda, por ejemplo, lo que escribió el escritor a los Hebreos, mire, vaya a Hebreos por un momento, capítulo 5. Hebreos capítulo 5.
versículos 13 y versículo 14. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, el discernimiento del bien y del mal. La idea general de este versículo, de estos dos versículos de Hebreos 5, 13 y 14, empieza desde el verso 12, más bien desde el verso 11, cuando el escritor les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír, porque debiendo de ser, perdón, ya maestros, después de tanto tiempo, ¿verdad? El escritor sagrado está señalando aquí el error que habían cometido estos hermanos, que después de mucho tiempo no podían comprender algunas verdades bíblicas, ¿sí? La razón, si habían hecho tardos para oír, no tenían la disposición adecuada para oír, ¿sí? Entonces, dice en el verso 14, pero el alimento sólido, los que sí pueden comprender esas verdades, son los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? ¿Sí? Bueno, los que por el uso, fíjate esa frase, por el uso, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien y el mal. Es decir, que entre más procuremos apegar nuestra vida a lo que hemos aprendido, más fácilmente podremos entender las verdades bíblicas. Un cristiano obediente entenderá fácilmente la escritura. Un cristiano desobediente batallará para entender las escrituras, ¿sí? Entonces se requiere una mente renovada, una mente deseosa, también una mente obediente, pero note esto también, se requiere una mente obediente porque la Biblia, hermanos, requiere respuestas además de análisis, ¿verdad? Eh, Aquí en Santiago, capítulo 1, verso 22 al 24, es bien claro cuando dice ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. ¿Qué pasa cuando alguien es solamente oidor de la palabra? Fíjense en el texto. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando solamente nos conformamos con oír, pero no en obedecer. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Sí? Entonces, el conocimiento de las escrituras, hermanos, más que un análisis, o además del análisis, demanda o requiere una respuesta de obediencia, ¿sí? Y esa es la idea de lo que vimos ahorita en Hebreos capítulo 5, verso 13 y 14. Sobresale la frase que dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, ¿sí? Sea más obediente y más fácil podrá comprender las escrituras. Tenga más deseo de estudiar la Biblia y más aprenderá. Deje que su mente sea transformada por la palabra de Dios y más fácil podrá comprender las verdades bíblicas. Y además de la mente obediente, hermano, se requiere una mente disciplinada. Esto es lo que a muchos de nosotros no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta tener una mente disciplinada. Esta es la parte más difícil, ¿verdad? En el estudio de la Biblia, el disciplinarnos. El disciplinarnos. Qué difícil es esto, ¿verdad? Como que nosotros como hispanos, o no quiero decir solamente mexicanos, ¿verdad? Sino todos los latinoamericanos tenemos un problema con la disciplina, ¿sí? Entonces, tristemente cuando venimos a Cristo y somos parte de la iglesia, esos problemas o esas actitudes nos afectan también, ¿verdad? Entonces, una mente disciplinada, hermanos, va a poder aprender las escrituras, ¿verdad? En Romanos capítulo 12 y verso 11, Pablo escribió, en lo que se requiere, ¿qué dice? Diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra diligencia significa con preocupación, con esmero, con interés, ¿verdad?
Yo recuerdo que el hermano David Cárdenas definía la palabra de diligencia como una ardiente aplicación. Y decía, es cuando te aplicas ardientemente, pones todo tu empeño en lograr algo, ¿no? El escritor sagrado aquí también, Pablo dice, no perezosos. Y creo que el problema de la falta de disciplina a veces es la misma pereza, ¿verdad? Ferviente, la palabra fervientes proviene de una palabra que significa estar hirviendo, ¿verdad? Ustedes saben lo que sucede cuando ponemos una olla con agua y empieza a hervir, ¿verdad? Empieza a estar en ebullición y esa agua se empieza a tirar, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que nos llenemos, ¿verdad? Que nos llenemos. Entonces, la disciplina va a ser necesaria, ¿verdad? En 2 Timoteo 3:15, Pablo dice a Timoteo que desde la niñez sabía las sagradas escrituras, ¿sí? Muchos, ahorita estamos viviendo ya en la iglesia, segundas generaciones, terceras generaciones y a lo mejor hasta más, ¿verdad? Entonces, muchos que ahora son miembros de la iglesia, especialmente los jóvenes, ya han estado en la iglesia desde niños y desde niños han conocido las sagradas escrituras. Entonces, eh, sin embargo, a pesar de que han estado desde niños, hay quienes de plano no han aprovechado, ¿sí? No han podido avanzar en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es ocasionado porque las personas no somos capaces de ser disciplinados, no hay una perseverancia en el deseo de aprender de las escrituras, ¿sí? Entonces, esta es la parte más complicada, ¿verdad? Conocí a un compañero, hermanos, cuando estaba en la escuela, que su costumbre de él era levantarse a las 5 de la mañana todos los días, hermano. Que todos los días a las 5 de la mañana. A la escuela entrábamos hasta las 8:30 de la mañana. Pero él de 5 a 7 de la mañana lo dedicaba para estudiar las escrituras, no lo que tenía que estudiar para efectos de la escuela, no lo que tenía que estudiar para preparar su sermón que iba a predicar el miércoles o el domingo, no, para su estudio personal, para lo que él quería aprender por su cuenta, ¿no? Entonces, disciplina, ¿sí? Yo creo que jamás lo podría igualar a él, ¿verdad? Me sería muy complicado tener que levantarme todos los días a las 5 de la mañana para hacer eso, de plano no lo haría. No tiene uno que hacerlo así, pero sí tiene que tener uno cierto grado de disciplina para dedicárselo a aprender de la Biblia. Una de las cosas que les decimos a los muchachos en la escuela de predicación es que esos 2 años que ellos están ahí, en esos 2 años, pues están en un aprendizaje constante, todos los días, todos los días, todos los días, ¿sí? Pero les digo, ¿qué va a pasar cuando salgas de aquí? Aquí tienes que estudiar a fuerza, ¿verdad? Porque ahí estoy yo que te estoy poniendo gorro, o ahí está Paco que no te deja, ¿verdad? Paco Rodríguez que está atrás de ti, ¿verdad? Para que hagas lo que tienes que hacer, o el hermano Salvador, o los demás hermanos que dan clase. Pero ¿qué va a pasar cuando ya sales y ya nadie te va a presionar para que estudie, nadie te va a presionar para que hagas lo que tienes que hacer como predicador? Entonces, si no te disciplinas, en realidad no avanzas. Entonces, en la iglesia, hermano, se necesita que tengamos más disciplina en cuanto a aprender de las escrituras. ¿Cuántas veces has intentado leer la Biblia en un año? ¿Y cuántas veces has pasado de Génesis? ¿Verdad? Yo he intentado, hermanos, y no he podido, honestamente, no he podido. ¿Sí? Tal vez me falta disciplina. Entonces, la mente disciplinada es necesaria, hermanos. Primera de Timoteo 4:13 dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura. Pablo reconocía la necesidad de invertirle tiempo a la lectura. Yo a veces me pongo a pensar, bueno, estos hombres de Dios, aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo. Hay un pasaje que dice que Timoteo aparentemente recibió la imposición de manos de Pablo. Si este hombre estaba inspirado por el Espíritu Santo y predicaba por inspiración, ¿por qué tendría que ocuparse en la lectura? ¿Sí?
Pues imagínate tú y yo que ni de ninguna manera estaríamos inspirados por el Espíritu Santo ni guiados milagrosamente. ¿Cuánto tiempo más tendríamos que dedicarle a la lectura? ¿Sí? Entonces, una mente disciplinada va a poder entender la Biblia. Hay que renunciar, hermanos, a cosas de repente que nos gusta hacer y hay que priorizar el estudio de la Biblia. Una cosa que yo les recomiendo a manera personal es que siempre tengamos a la mano una Biblia o siempre tengamos a la mano algo que leer que esté relacionado con la Biblia. Ahí en tu buró en la noche o en tu mesita ahí que tienes a un lado de la cama, bueno, pues ten ahí algo y cada noche lee algo, ¿sí? O simplemente lee las escrituras y vas a ver cómo vas a poder avanzar en el conocimiento. Entonces, hay que dedicarle un tiempo, ¿verdad? La mente que puede entender la Biblia, entonces también es una mente disciplinada. A veces el estudio es excitante, hermano, pero a veces no lo es. A veces cuesta trabajo, ¿verdad? En 2 Corintios 11:27, fíjate lo que Pablo escribió allí. 2 Corintios 11:27, dice Pablo, dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, ayunos, frío, en desnudez, etc. El, el, el estudio puede parecernos muy bueno y la prueba es que a veces le decimos a la iglesia, vamos a tener vamos a estudiar este libro, ¿no? Y todo el mundo está emocionado por ello, pero apenas van 2, 3 clases y la gente se desanima, ¿verdad? Y ya no sigue. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo, ¿verdad? Pablo entendía que todo el trabajo que hacía en el ministerio le traía fatiga, le traía desvelos, le traía hambre, ¿sí? Una vez cuando estábamos en la escuela también, un hermano no había completado las tareas que tenía que entregar para una determinada fecha y, y fue a hablar con el director para decirle pues, que si le daba oportunidad de unos días más porque no había podido terminar. Y el director le dijo, no te puedo hacer eso. Lo único que te puedo decir es que eres bienvenido a Memphis School of Preaching, ¿verdad? Eres bienvenido a la escuela de predicación. O sea, lo que le estaba diciendo, esto es lo que es, ¿verdad? Estar en la escuela de predicación. Si nosotros queremos saber lo que es realmente aprender la escritura, bueno, hay que invertirle tiempo, hay que invertirle trabajo, hay que invertir fatiga. No va a ser tan sencillo, pero se puede lograr. ¿Okay? Entonces, se requiere de una mente disciplinada, también se requiere de una mente humilde, ¿verdad? De una mente humilde. Nunca digamos, ya lo que sé es suficiente, ya para qué quiero estudiar más, ¿verdad? ¿Sí? El salmista decía, en el Salmo capítulo 1, verso 2, dice que él meditaba en la ley de Jehová de día y de noche, ¿verdad? Lo que habla de un interés permanente, constante, que él tenía en aprender. Nunca realmente sentía que era suficiente. Cuando llegamos a pensar que todo lo sabemos, hermano, entonces hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí vamos a llegar y ya no vamos a crecer. ¿Sí? Entonces nunca digamos que ya sea suficiente. Y llegar a decir que sabemos suficiente equivale a mostrar un espíritu arrogante. ¿Sí? Cuando yo reconozco que siempre voy a necesitar aprender más, bueno, eso demuestra que tengo una mente humilde. Uno tiene que estar dispuesto a aprender de otros y a entender que de todos aprendemos. ¿Sí? Así de los que puedan tener mucho tiempo en la iglesia, como de los que puedan tener poco tiempo en la iglesia. De todos uno puede aprender. Puede aprender de los viejitos y puede aprender de los jóvenes también. ¿Sí? Y aquel que no lo reconozca así es porque realmente empieza a tomar un espíritu arrogante. Fíjate, en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, Pablo dice que lo imitemos a él, porque él es un imitador de Cristo, ¿verdad? 1 Corintios 11, 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no estaba exaltándose a sí mismo y diciendo, ustedes véanme a mí y hagan lo que yo digo. No, ustedes pueden seguir mi ejemplo porque yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Siempre hay hermanos en las congregaciones
de los cuales podemos aprender mucho. A lo mejor no aprendemos, hermanos, mucha Biblia en el sentido de que puedan darnos un gran sermón o una gran explicación de un texto, sino de la conducta, de las actitudes, que hermanos, de la fidelidad, del amor por la hermandad, hermanos, que nos enseñan, hermanos, que nos enseñan a través de eso, ¿no? A veces el servicio, el cómo están dispuestos a ayudar a los demás, eso enseña mucho. Entonces, siempre hay que estar dispuestos a aprender de otros. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, vean también lo que el apóstol Pablo escribió ahí a Timoteo. 2 de Timoteo 1:13, le dice, retén la forma de las sanas palabras, dice, que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo le recomienda a Timoteo que retenga lo que oyó de él, ¿sí? Ok, Pablo era inspirado, nuestros hermanos no están inspirados, pero hermanos, ¿cuánta sabiduría hay en hermanos de los que podemos aprender ahora? ¿Sí? Entonces, como decía la vez pasada, ahorita hay muchos medios por los cuales podemos aprender y hay una gran cantidad de hermanos que están haciendo su esfuerzo enseñando a través de las redes sociales por la pandemia que estamos viviendo. Podemos aprovecharlos y podemos pasar buen rato escuchando diferentes hermanos y aprendiendo de ellos. Siempre hay algo que aprender de los demás hermanos. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2, también Pablo dice, lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero otra vez Pablo dice, lo que has oído de mí, eso enséñaselo a otro y para que esos otros se lo enseñen a otros más. Entonces, siempre hay que tener disposición de aprender de otros. Nunca considere que solamente usted tiene la razón, ¿verdad? Nunca lleguemos a considerar eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 26, verso 9, Pablo escribe ahí algo, hermano, o dice algo allí, creo que es cuando está ante Agripa, y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, pero luego miren lo que dice el verso 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo fue un hombre que a pesar de toda su rigidez, de toda su energía, de toda su forma de ser estricta que tenía por pertenecer al fariseísmo y que lo llevó a perseguir a la iglesia. Y como él dice en el verso 9, yo creía que ese era mi deber, ¿sí? A pesar de todo eso, sin embargo, dentro de él había un corazón humilde. Y ese corazón humilde fue el que le hizo, hermanos, decir cuando cayó a tierra, después de que vio aquella luz que le cegó, hermanos, y que le hizo caer a tierra cuando estaba a punto de entrar a la ciudad de Damasco, fue lo que le hace decir a él, Señor, ¿quién eres, Señor? Y, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Por eso luego dice en el verso 19, cuando le relata su conversión a Agripa, oh rey Agripa, yo no fui rebelde. Aquí se ve el corazón, hermanos, que Pablo tenía. Yo no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, la mente humilde no considera que siempre tiene la razón, usa las escrituras para ser enseñado, usa las escrituras para ser moldeado, usa las escrituras para ser corregido. En Hechos capítulo 8, verso 30 al 31, no lo vamos a leer, pero es el caso de la conversión del etíope eunuco, ¿verdad? Tú sabes que ese hombre era un hombre importante, que había venido a Jerusalén para adorar, que volvía leyendo las escrituras y que no podía comprender las escrituras. Y cuando Felipe se le acerca y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Él dice en su humildad, reconoce que no puede entender aquellas escrituras. Y le dice a Felipe, ¿cómo podré entender si no hay quien me explique? ¿Sí? Entonces, no nos dé temor, hermanos. ¿Sí? Puede ser que tengamos mucho tiempo en la iglesia y hay algunos pasajes que no hemos logrado entender. Podemos preguntar a otros hermanos y así vamos a poder avanzar más. ¿Sí? Hay que usar las escrituras y dejar que ellas nos corrijan, ¿verdad? Este hombre,
permitió que Felipe le explicara, le dice claramente su duda, le dice, yo quiero saber de quién dice el profeta esto, lo dice de sí mismo o de algún otro. Y entonces Felipe, partiendo de esa escritura, le predicó el evangelio. Y cuando él se dio cuenta que necesitaba ser bautizado, entonces él dijo, pues aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces él fue enseñado por las escrituras, fue moldeado por las escrituras y fue corregido por las escrituras, ¿sí? Vayamos siempre, hermanos, a las escrituras para encontrar la verdad y no para encontrar apoyo para ideas preconcebidas. Cuando vamos con una mente humilde, encontraremos la verdad. Si vamos con una mente con ideas preconcebidas, con la idea de encontrar apoyo para ideas raras que a veces tenemos en la mente, hermanos, eso no va a servir de mucho. ¿Ok? Entonces, se requiere una mente humilde, se requiere una mente deseosa, una mente obediente, una mente también, hermanos, que haya sido transformada por la palabra. Si usted tiene eso, no hay nada que le detenga para que pueda comprender las escrituras. ¿Sí? El problema es que no todos lo tienen. Y ese es el problema del mundo religioso de nuestros días. ¿Sí? Y por eso no hay una buena comprensión de las verdades bíblicas. Uno, ¿a poco no has pensado alguna vez, oye, yo no sé cómo no puedan entender ahí que dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo? No sé cómo no puedan comprender eso, ¿verdad? O Marcos 16, 15 y 16, o decimos, no sé cómo no puedan comprender que ahí dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Bueno, es que o no se tiene una mente humilde, o no se tiene una mente con el deseo de obedecer, no hay una mente deseosa, no hay una mente transformada realmente. ¿Sí? Entonces, eso es el punto que queríamos ver aquí. La mente que puede entender la Biblia. Todo el mundo puede entender la Biblia, hermanos, pero hay que tener ciertas actitudes que nos van a ayudar a ello. Ahora, hay algunas convicciones básicas, hermanos, acerca de la Biblia que son necesarias también para entenderla. Esto tiene que ver más bien con la Biblia. ¿Cómo nos aproximamos a la Biblia? ¿Cómo reconocemos a la Biblia? Ya en la primera clase que tuvimos hablamos del origen de la Biblia, ¿verdad? Y vimos cómo esta surgió de la mente de Dios y cómo esta es la misma palabra de Dios. Bueno, en esta partecita que vamos a ver aquí, tiene que ver con que reconozcamos algunas características de la Biblia para que podamos entenderla mejor. Y fíjense, lo primero, su perfección. Hay que estar convencidos de que la Biblia es perfecta. Si yo estoy convencido de que la Biblia es perfecta, entonces voy a batallar menos para entenderla. Voy a aceptar lo que dice ella como lo que es perfecto, como lo que realmente se necesita, ¿verdad? La Biblia, en primer lugar, hermanos, cuando hablamos de la perfección de la Biblia, hablamos en primer lugar de que la Biblia es sin error, ¿verdad? Habíamos visto, cuando hablamos del origen de la Biblia, Juan 10:35, que Juan 10:35 dice que la palabra de Dios es inquebrantable, ¿verdad? Es inquebrantable, significa sin error. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago 1:25. Fíjense cómo dice Santiago allí en el 1:25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago le llama aquí al Nuevo Testamento la perfecta ley. Entonces, la Biblia es perfecta, hermano, y es así como tenemos que aproximarnos a ella, ¿sí? Es perfecta en el sentido de que es sin error, es inquebrantable, es la perfecta ley, dice Santiago 1:25. Pero también es perfecta en el sentido de su suficiencia, es decir, la Biblia está completa, no necesita absolutamente de nada más. El hombre no necesita de ningún otro libro, de ningún credo humano, de ningún otro
otra revelación adicional para poder hacer lo que Dios desea, porque la Biblia es perfecta, está completa. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, es un pasaje que conocemos muchas veces y que también hablábamos de él la vez anterior. Dice Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y dice que es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos, es útil para instruirnos en justicia. Y luego dice en el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Entonces, todo lo que el hombre necesita para estar equipado completamente para hacer todo lo que es correcto, está ahí en la Biblia. Porque la Biblia es perfecta, está completa. Ella nos enseña, ella nos corrige, ella nos redarguye, ella nos instruye en todo aquello que es justo. Entonces, uno debe de aproximarse a la Biblia viendo a la Biblia como algo perfecto, algo que es sin error y algo que está completo. Segunda de Pedro 1:3 también declara eso completo, esa parte, esa característica de la Biblia como completa. Segunda de Timoteo 2, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Fíjate cómo dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vean el verso 4 también, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esto es una referencia clara, hermanos, respecto a la revelación de las Escrituras. Todas las cosas que pertenecen a la vida, y aquí la palabra vida se refiere tanto a nuestra vida en este mundo como a la vida después de la muerte, la vida después de este mundo. Pero está diciendo que todo lo que tiene que ver con la manera como debemos vivir en este mundo y lo que va a venir después de que estemos en este mundo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con eso nos ha sido dado por su divino poder. Es Pedro el que lo está diciendo. Pedro es uno de los que estuvo en el Pentecostés y que fueron bautizados con el Espíritu Santo y que fueron guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo. Entonces, ese poder del Espíritu Santo les dio a conocer todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y la palabra piedad significa aquí religiosidad. Entonces, por medio de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas. Pero nota la frase que dice en el verso 3, todas las cosas. Habla de la perfección de esa revelación de Dios. ¿Sí? Pero otra cosa que tenemos que entender de la Biblia y que es necesario para entenderla es su autoridad. Yo debo reconocer a la Biblia no solamente como perfecta, sino también como teniendo toda su autoridad o toda autoridad. Por su perfección que ella tiene, hermanos, y por su origen divino, entonces las Escrituras tienen toda la autoridad, toda la autoridad. En pasajes como Mateo capítulo 28, verso 20, ¿sí? Juan 12:48, Colosenses 3:17, hablan de esa autoridad de la palabra de Cristo. Por ejemplo, si usted ve Juan capítulo 3, Colosenses capítulo 3, vamos a ver Colosenses capítulo 3, verso 17. Ese pasaje es bien importante respecto a la autoridad de Cristo. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. La palabra nombre ahí es autoridad, o da a entender autoridad. Entonces, la palabra de Cristo, en el verso 16, de ahí de Colosenses 3, Pablo dijo que debería de morar en abundancia en ellos. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que la palabra de Cristo tiene esa autoridad completa. En Mateo capítulo 28, verso 18, ¿verdad? Jesús dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok?
Entonces, Juan 12:48, Jesús dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mi palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postero. Juan 12:48. Entonces, esos pasajes nos ayudan a entender la autoridad que tiene la Biblia, la autoridad que tiene la palabra de Cristo. Por su perfección, entonces, y por su origen, entonces la Biblia tiene toda la autoridad. Vamos a hablar más de la autoridad de la Biblia en la próxima clase. Una de las cosas que sabemos, no voy a leer todos los pasajes que están allí, pero una de las cosas que sabemos es que Jesús reveló su autoridad a través de los apóstoles y profetas, ¿sí? En Juan 14:26, Jesús prometió a los apóstoles que enviaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo les iba a recordar todas las cosas que Él les había enseñado. En Juan 16:12 y 13, Jesús les dice a sus discípulos también que aún tiene muchas cosas que enseñarles, pero que ellos no pueden comprender, pero que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu los guiará a toda la verdad y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Juan 16:12 y 13. ¿Sí? Entonces, sabemos que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y entonces los apóstoles fueron guiados a toda la verdad. En Efesios capítulo 2 y verso 20, se nos dice que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Entonces, Cristo enseñó a los apóstoles y luego el Espíritu Santo recordó a los apóstoles lo que Cristo les había enseñado y los guió a la verdad completa del Nuevo Testamento. Por eso la iglesia cuando empieza perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Pero luego los apóstoles, ellos impusieron las manos a algunos hermanos y algunos hermanos tuvieron dones milagrosos que estaban relacionados con la enseñanza de la palabra de Dios. Entre ellos el don de profecía. Por eso dice Efesios 2:20 que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí? Entonces, esa verdad, esa autoridad de Jesús fue pasada a los apóstoles, fue revelada también a través de las escrituras por los apóstoles y profetas. Entonces, respecto a las convicciones básicas que tenemos que tener acerca de la Biblia para poder entenderla es que reconozcamos su perfección y que reconozcamos también su autoridad. ¿Ok? La Biblia tiene toda la autoridad. ¿Ok? Una buena pregunta que siempre tenemos que hacernos en cualquier asunto de fe o de práctica es, ¿dónde la Biblia autoriza hacer eso? ¿Sí? Puesto que ella tiene toda la autoridad. Mire lo que dice primera a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Se fijan esas palabras? A no pensar más de lo que está escrito. Porque lo que está escrito es perfecto. Lo que está escrito tiene toda la autoridad. Por eso cualquier asunto de fe o de práctica, siempre tenemos que someterlo a la autoridad de la Biblia. Siempre tiene que pasar por esta pregunta. ¿Dónde lo autoriza la Biblia? ¿Sí? ¿Queremos cantar con instrumentos musicales? Bueno, ¿dónde lo autoriza la Biblia? Hermano, es que mire, ya la situación cambió, ya la iglesia es moderna, ya las cosas están cambiando, vamos a cambiar también nosotros para que pueda venir más gente. ¿A poco a usted no le gustaría tener este lugar lleno? Bueno, ¿dónde lo autoriza la Biblia? ¿Sí? Por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer su autoridad y también, hermanos, hay que reconocer su poder, su poder. La escritura, hermanos, las escrituras no son letra muerta, hermanos, ¿ok? No son letra muerta. Es cierto que nosotros no vamos a aprender la Biblia por milagrosamente, pero esto no significa, hermanos, que la Biblia no tenga poder, ¿verdad? En Hebreos 4:12
¿Qué se nos dice de las escrituras, verdad? Dice que la escritura, hermanos, es como una espada de dos filos. Y eso es para hablar de su poder, ¿verdad? Hebreos capítulo 4 y verso 12, literalmente dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva significa que tiene vida y eficaz significa que cumple su propósito. Y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es para hablar, hermanos, de la capacidad que tiene. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que la palabra puede llegar hasta lo más interno de la naturaleza del hombre, ¿sí? Y puede convencer al hombre de su estado en el que está. Así que no podemos hablar de las escrituras y decir, bueno, es que milagrosamente no lo vamos a aprender. Ok, es cierto, pero eso no quiere decir que la palabra no tenga poder suficiente. Es cierto que no podemos decir que el Espíritu Santo convierte milagrosamente a la persona, pero no podemos negar el poder que las escrituras tienen cuando éstas son predicadas. ¿Sí? Entonces, la Biblia es descrita aquí con un gran poder a través de describirla como una espada de dos filos que es viva y también como viva y eficaz. Mire el Salmo 119, el Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10. Ya casi acabamos, hermanos. Déjenme nomás acabar esta partecita. Salmo 19, 7 al 10. Ya se me perdió Salmos, hermanos. Aquí está. Salmo 19. Después de que dicen los primeros versículos acerca de que los cielos cuentan la gloria de Dios, etc. En el verso 7 empieza a hablar acerca de la palabra. Y se nos dice un nombre de la palabra, una cualidad de la palabra y una obra que hace la palabra. La ley de Jehová, dice, es perfecta. Esa es su cualidad. ¿Qué obra hace? Convierte el alma. Verso 7. Ahí en el mismo verso 7, ya no le llama ley de Jehová, le llama el testimonio de Jehová. ¿Qué cualidad escribe de ella? Fiel. ¿Qué obra hace? Hace sabio al sencillo. Y sígale. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? ¿Qué cualidad tiene? Son rectos. ¿Qué obra hacen? Alegran el corazón. Sígale. El precepto de Jehová, ¿qué cualidad tiene? Es puro. ¿Qué obra hace? Alumbra los ojos. 9. El temor de Jehová, ¿qué cualidad? Es limpio. ¿Qué hace? Permanece para siempre. Luego, los juicios de Jehová, ¿qué cualidad tiene? Son verdad. Son todos justos. ¿Ok? Y luego ya no dice otra cosa sobre la obra, ¿verdad? En esa partecita. Pero nada más vea todo esto. Convertir el alma, hacer sabio al sencillo, alegrar el corazón, alumbrar los ojos, permanecer para siempre, ser algo deseable más que la miel, más que el oro. Todo eso, hermanos, son cosas que describen el poder que tienen las escrituras. ¿Sí? En el Salmo 119, 130, las escrituras son vistas como dando luz y dando entendimiento, inclusive aquellos que son sencillos, inclusive aquellos que carecen de sabiduría. ¿Sí? Primera de Pedro 1:22, Juan 15:3, Juan 17:17. Habla de que la palabra de Dios tiene el poder de limpiarnos y de purificarnos. Habiendo purificado vuestras almas, dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Juan 17:17. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? Entonces, uno tiene que aproximarse a las escrituras para poder entenderlas, reconociendo que tienen poder, reconociendo que son la autoridad final y reconociendo también su perfección. ¿Ok? Según de Timoteo 3, 16 y 17, lo que veíamos hace ratito, tiene que la capacidad de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos y de instruirnos en todo lo aquello que es justo y tiene el poder de hacernos perfectos, de llevarnos a la madurez. ¿Sí? Entonces, vale la pena, hermano, realmente echarle todas las ganas para poder entender este maravilloso libro, porque ese es un libro
que tiene todo el poder de Dios, que tiene la autoridad final de Dios y que también tiene perfección en ella. No vamos a encontrar otro libro similar a las Escrituras. Romanos 1:16, también las Escrituras son vistas como aquella que nos salva, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. ¿Ok? Y finalmente, las Escrituras no solamente son perfectas, son poderosas, tienen toda la autoridad, sino que también tienen la habilidad de ser entendidas. Y esto ya lo habíamos platicado. En una versión confiable de las Escrituras, nosotros podemos entender completamente, entender claramente lo que Dios requiere de nosotros para nuestra salvación. ¿Sí? Note que puse en una versión confiable. ¿Ok? Hoy en día hay muchas versiones modernas, hermanos, pero muchas versiones modernas están sesgadas hacia las creencias de algunos grupos religiosos. ¿Sí? Hoy en día a veces las personas compran una Biblia por lo bonito que se ven las pastas o por lo bonito que se ven por dentro y se olvidan de lo principal. ¿Sí? Hay versiones que están sesgadas hacia ciertas doctrinas de los grupos religiosos de nuestros tiempos. Nosotros tenemos una gran bendición en nuestro idioma español y es que tenemos nuestra versión Reina Valera, que es una versión realmente confiable por su antigüedad, hermano, y por la manera como fue llevada a cabo. ¿Sí? Es cierto que las escrituras no fueron escritas en español, pero también es cierto que en el Pentecostés se usaron muchos idiomas diferentes para transmitir la verdad de Dios. Por eso Dios ha permitido que las escrituras hayan sido traducidas a todos los idiomas, porque todo el mundo necesitamos conocer el plan de Dios para la salvación. Una buena versión, una versión confiable, permitirá que podamos entender claramente las escrituras. Inclusive, hermanos, la Septuaginta fue una versión buena de las escrituras, obviamente solo del Antiguo Testamento, y fue usada por Jesús y por los apóstoles. Una de las cosas que nos ayudan para confiar en la exactitud de los relatos del Antiguo Testamento es precisamente la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción que se hizo del idioma hebreo y del idioma arameo, de los libros del Antiguo Testamento, al idioma griego, alrededor del año 200 al 250 antes de Cristo en Alejandría. Y esa versión de la Septuaginta, las escrituras del Antiguo Testamento en griego, fueron las que Jesús usó durante su ministerio, fueron las que Pablo usó, los que Pedro usó, las que los apóstoles usaron en el primer siglo, cuando la escritura dice que Pablo usaba las escrituras para demostrarle a las personas que Jesús era el Cristo. Las escrituras que estaba usando eran la traducción del Antiguo Testamento llamada en nuestros días la Septuaginta. ¿Sí? Entonces, la Biblia tiene esa habilidad de ser entendida porque ha sido traducida a todos los idiomas, ¿verdad? Bueno, no a todos los idiomas, pero la mayoría de los idiomas de este mundo. La Biblia también tiene una unidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, de hecho, cumple, hermanos, el Antiguo Testamento. ¿Sí? No pudiéramos comprender nosotros el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y no pudiéramos, hermanos, nosotros comprender el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento, porque hay un vínculo, hay un enlace, hay una unidad perfecta entre los dos testamentos, de tal manera que permite que sea entendida las escrituras de una manera muy, muy sencilla. Una cosa que tenemos que entender es que la Biblia siempre será su mejor intérprete. Hay que interpretarlo siempre a la luz de las escrituras. Y la Biblia, hermanos, está escrita con habilidad de ser entendida porque está escrita en un lenguaje humano. Y una de las características bien bonitas de las escrituras, hermanos, es que particularmente el Nuevo Testamento es el hecho de que haya sido escrita en el griego koiné. ¿Sí? Para los tiempos de Jesús había dos tipos de idiomas griego.
había el griego clásico, el griego que escribieron, que usaron los grandes filósofos de la antigüedad como Aristóteles, Platón y todos los demás. Yo nomás me acuerdo de esos, ¿verdad? Pero ese es el griego clásico, el griego de las letras clásicas, ¿verdad? Pero en los tiempos de Jesús, pues había un griego que hablaba todo mundo, el griego de la gente, el griego del vulgo. Es en ese idioma griego, y era conocido como el griego koiné. Ese es en ese idioma griego koiné en el que se escribió la Biblia. Jesús no hizo uso del griego clásico para revelar su verdad a los apóstoles. El Espíritu Santo no hizo uso del griego clásico, sino del griego koiné, del griego que todo mundo pudiera entender. Entonces, hay que aproximarnos a la Biblia así, hermanos, reconociéndola como que es de origen divino, reconociéndola también como que tiene toda la autoridad, reconociéndola como que es un libro perfecto por su origen divino, reconociéndole todo el poder que tiene, que es descrito como viva, como eficaz, como una espada de dos filos, y hay que reconocerla también como algo que tiene la capacidad de ser entendida completamente por los seres humanos. Entonces, todo esto que hemos visto hasta aquí, hermanos, bueno, tiene el propósito de que nosotros podamos entender que podemos entender la Biblia, ¿sí? Y que la comprensión de las verdades bíblicas nunca va a ser solamente el privilegio de unos cuantos. Dios no lo hizo así. Dios hizo su palabra para que todas las personas podamos entenderla. Entonces, cuando estudiamos hermenéutica, hermanos, tenemos primero que comprender estas verdades para luego poder entrar en sí a lo que tiene que ver con los diferentes lenguajes que se estudian en la Biblia o que se usan en la Biblia y que nos ayudan para poder hacer buenas interpretaciones de los pasajes. Entonces, hasta aquí, ahí se termina ese capítulo número 1. Hasta ahí le vamos a dejar. Y la próxima semana le empezamos con el capítulo número 2. También en el transcurso de estos días les mando el archivito donde viene el capítulo número 2. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. Preguntas, hermanos. No me han interrumpido y necesito que me interrumpan, hermanos. Si no, yo me voy de hilo. Preguntas, hermanos, comentarios. Estoy a sus órdenes. Si no, hermanos, bueno, ustedes tienen la palabra, hermanos. Dios les bendiga y gracias por oírme una vez más. Bien, hermanos, si no hay alguien que tenga ahí alguna pregunta, y ya por ahí en el grupo de la iglesia ya está el material que mandó el hermano. Entonces, pues para que lo revisemos si es que queremos reafirmar los conocimientos. Y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Beto, que será quien nos despida en la oración final. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Dios, Padre eterno, poderoso, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En este momento, bendito Padre, nos dirigimos hacia usted en palabras de oración para darle gracias primeramente por este hermoso día que usted nos ha dado y por el privilegio, bendito Dios, que nos da para poder estudiar su santa y poderosa palabra. Le pedimos por nuestro hermano Jesús Conrado, en el cual nos ha impartido su clase. Le damos muchísimas gracias, pero también le pedimos que usted le siga bendiciendo, que le siga dando sabiduría, que solamente usted nos puede dar, esa sabiduría que viene de arriba. Pero también a nosotros, bendito Padre, esta palabra, este estudio que hemos adquirido en este momento, que ha llegado a nuestros corazones, que no solamente quede ahí, bendito Dios, sino también llevarlo a la práctica, estudiarlo y meditarlo para poderlo interpretar, para poderlo estudiar y poderlo
enseñar a las demás personas. Gracias a cada uno de mis hermanos que estuvimos en este hermoso día reunidos para estudiar la palabra. También te pedimos por aquellos que no se pudieron conectar, bendito Padre, te pedimos por cada uno de ellos para que primeramente usted, bendito Dios, el próximo martes, bendito Padre, que nos enfada interpretar su santa y poderosa palabra. Gracias por todo, bendito Dios, se lo pedimos y se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermano, pues le damos las gracias a nuestro hermano Jesús Conrado por esta exposición y gracias a Dios que